se han recuperado. Quiero hoy continuar y quiero tener un tiempo donde vamos a estudiar la palabra del Señor juntos y vamos a estar buscando en el segundo libro de Samuel capítulo 7. Segundo libro de Samuel capítulo 7, cuando Dios pacta con David. Capítulo 7 del segundo libro de Samuel. Hoy vamos a tener la continuación de la serie David, un rey puesto por Dios. Y vamos a llegar al mensaje número 10. Y a partir del capítulo 7 de segundo de Samuel hasta del versículo 1 al versículo 13 vamos a estar leyendo la palabra del Señor. Y vamos a pedirle, por favor, póngase en pie para leer esta porción bíblica. Gracias. Segundo libro de Samuel, capítulo 7, versículos del 1 al 13. ¿Lo tenemos? Amén. Dice la palabra del Señor lo siguiente en estos versículos. Aconteció que cuando ya el rey habitaba en su casa, después que Jehová le había dado reposo de todos sus enemigos en derredor, dijo el rey al profeta Natán: mira ahora, yo habito en casa de cedro y el arca de Dios está entre cortinas. Y Natán dijo al rey: anda y haz todo lo que está en tu corazón, porque Jehová está contigo. Aconteció aquella noche que vino palabra de Jehová a Natán diciendo: ve y di a mi siervo David, así ha dicho Jehová, ¿tú me has de edificar casa en que yo more? Ciertamente no he habitado en casa desde el día en que saqué a los hijos de Israel de Egipto hasta hoy, sino que he andado en tiendas y en tabernáculo. Y en todo cuanto he andado con todos los hijos de Israel, he hablado yo palabra alguna de las tribus de Israel, a quien haya mandado a apacentar a mi pueblo de Israel, diciendo: ¿por qué me habéis edificado casa de cedro? Ahora pues, dirás así a mi siervo David: así ha dicho Jehová de los ejércitos, yo te tomé del redil, de detrás de las ovejas, para que fueses príncipe sobre mi pueblo, sobre Israel. Y he estado contigo en todo cuanto he andado, y delante de ti he destruido a todos tus enemigos, y te he dado nombre grande, como el nombre de los grandes que hay en la tierra. Además, yo fijaré lugar en mi pueblo Israel, a mi pueblo Israel, y lo plantaré, para que habite en su lugar y nunca más sea removido, ni los inicuos le aflijan más como al principio. Desde el día en que puse jueces sobre mi pueblo Israel, y a ti daré descanso de todos tus enemigos. Asimismo Jehová te hace saber que Él te hará casa. Y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra y gracias por la oportunidad y la bendición de compartirla. Pedimos tu bendición y dirección en esta hora para que todo lo que hablemos sea dirigido y guiado por ti, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, mis hermanos, gracias. La última semana que tuvimos el último mensaje acerca de esta serie, recuerden que tocamos el tema de Abner, el capitán del ejército de Saúl, juntamente con Joab, Abisai y Asael, su hermano, que habían tenido confrontación los ejércitos de Israel con el ejército de Judá, que era el que comandaba Joab, el general del ejército de David. Dice la Biblia que después que acontecieron estos eventos donde Asael es muerto por mano de Abner, el general del ejército de Saúl, entonces los conflictos de Israel, entre el pueblo de Israel, como que cesaron. Abner había matado a uno de los hermanos de los hijos de Sarbia, que era Asael, y el odio y la rencilla y el deseo de vengarse de Joab, el capitán del ejército o el general del ejército de David, siempre estuvo en su mente y él buscó siempre la oportunidad para hacerlo. Sin embargo, la oportunidad no se le había dado hasta un momento determinado de la historia bíblica. Dice que fue entonces, después de esta situación en que Abner continuó apoyando a Isbosé, que era el hijo de Saúl, que había heredado el reino de Israel, pero no era el rey elegido por Dios. Sabemos que el rey elegido por Dios era David, pero como muestra de fidelidad y de lealtad,
Abner mantuvo la dinastía de Saúl siendo fiel al rey que le sucedía a Saúl, que era su hijo Isboset. La cuestión era que hubo un conflicto entonces, cuando transcurrieron en los tiempos, entre Abner, que era el capitán del ejército de Saúl, contra Isboset. Y este conflicto trajo como consecuencia de que Abner quitara el favor que estaba teniendo para con Isboset. Y en este conflicto Abner le dice a Isboset: ya no gozarás de mi favor. Este reino que hoy tú tienes te lo quitaré y yo mismo me encargaré de buscar a David para darle reino a David. En medio de esta situación entonces Abner va a ver a David. Abner, recuerden que era el príncipe el general del ejército de Saúl, que estaba al servicio ahora de Isboset, hijo de Saúl. Pero Abner va a buscar a David para hacer una alianza, tratando de buscar entonces de esta manera de que David pudiera reinar sobre todo Israel. David estaba reinando en aquel momento en Hebrón y estaba reinando sobre la tribu de Judá, que lo había declarado rey, pero no sobre las 12 tribus de Israel, solamente sobre la tribu de Judá. En ese momento Abner se llega a donde estaba David y de entonces tienen conversaciones en un tiempo de paz. Los conflictos habían cesado, los israelitas estaban en paz. Y en medio de esta transición que quería hacer Abner para traer para el pueblo de Israel a David como rey, dice la Biblia que después de estas conversaciones salió Abner de la presencia de David y Joab, aprovechando la oportunidad, persiguió a Abner y mató a Abner. Esto fue un evento que David no le gustó para nada. David llama a Joab y le dice claramente de que él había derramado sangre inocente en tiempos de paz. Y que en algún momento esto iba a pasarle factura exactamente a Joab por hacer algo que era indebido. Cuando Abner estaba buscando alianzas y la paz para todo Israel, entonces Joab, que era nada más y nada menos que un sobrino de David, hace un acto de vileza contra un hombre que simplemente estaba buscando la alianza para que el pueblo de Israel tuviera un rey con todas las características que Dios tenía en la persona de David. Después de estos eventos, David puede tomar el reino es tomado por David, muere también Isboset. Luego que muere Isboset, David va y hace incursiones. Todavía Jerusalén no le pertenecía a los israelitas, sino que estaba en manos de los jebuseos. David va en una conquista a Jerusalén. Las personas los jebuseos dijeron entonces a David como que él no podía entrar y conquistar porque era una ciudad amurallada y era difícil de penetrar. Pero David juntamente con su ejército conquistan Jerusalén y a partir de ese momento Jerusalén se convierte, escuchen, esto es parte de la historia, a partir de ese momento Jerusalén se convierte en la capital de la nación de Israel. Por eso se conoce o fue conocida desde entonces, porque David la conquista como la ciudad de David. La ciudad de David. A partir de ese momento Jerusalén vino a jugar el papel más importante como la capital de la nación de Israel. Y fue como el inicio entonces de un reinado de David sobre toda la nación de Israel. Vino entonces momentos de paz para la nación. David había hecho varias incursiones, había conquistado, le había dado Dios varias victorias importantes dentro de la región y el imperio de los israelitas se había extendido por medio de la guerra y Dios le había dado entonces parte del territorio o la mayor parte del territorio que le había prometido a Josué antes de la conquista de la tierra prometida. Y ya habían alcanzado la mayor parte de lo que Dios le había prometido a Israel. En ese momento hubo paz. Y cuando hubo paz entonces viene la parte del pasaje que hoy leímos. En medio de esa paz, cuando ya David estaba en tranquilidad en casa, cuando ya David estaba simplemente disfrutando de la paz que Dios le había dado a la nación, entonces David comienza a pensar y dice: yo estoy viviendo en una casa de cedro, una casa hermosa. Estoy viviendo en un lugar con todas las comodidades. Y el arca del pacto de Dios
está en una tienda de campaña. Todavía estaba hecho el tabernáculo desde el tiempo de Moisés, donde Dios allí se manifestaba y allí donde estaba el arca del pacto. Y entonces David sintió en su corazón el deseo de construir un templo para Dios, el deseo de construir una casa para Dios. Y esto era lo que David tenía como intención. Y no había ninguna mala intención. David no estaba buscando con esto, ni tenía un deseo egoísta, como ser reconocido como alguien que había alcanzado notoriedad dentro de la nación de Israel, porque había construido un templo para el Dios de Israel. No, eso no lo estaba buscando David. David no estaba buscando un lugar, una posición, porque ya David tenía el lugar y la posición que Dios le había dado. David simplemente deseaba de todo corazón ensalzar, glorificar a Dios, reconocer la grandeza de Dios por medio de un lugar construido para Dios. Voy a construir un templo para Dios. Y así voy entonces a tener un lugar para poner el arca y para que Dios manifieste su presencia entre nosotros, el pueblo, y que ya no esté el arca y que su presencia no se manifieste en un tabernáculo, en una tienda de campaña, sino que ahora construyamos un templo hermoso para Dios. Este era el plan de David. Y ese era el deseo de David. Y esto era lo que David directamente transmite a Natán. ¿Quién era Natán? Esta es la primera vez que aparece este profeta, que a su vez era un consejero directo del rey David. Era un profeta que ustedes van a ver más adelante cómo también enfrenta a David producto de su pecado. Pero aquí aparece por primera vez el nombre de Natán. Cuando Natán escucha esto y David comparte este deseo de construir una casa a Dios, Natán, sabiendo de que había una buena relación y que Dios estaba bendiciendo a David y que Dios estaba con David, entonces Natán le dice a David, claro que sí, haz todo lo que Dios ponga en tu corazón, construye la casa para Dios. Y aquí aparece la primera enseñanza que yo quiero compartir con ustedes, porque todas las cosas que a veces vemos que pueden ser de que tengan un buen objetivo, un buen deseo, no siempre son dirigidas por el Señor. Y la primera enseñanza que quiero compartir con ustedes es esta. Nuestros planes no siempre son los de Dios para nosotros. Repito, nuestros planes no siempre son los de Dios para nosotros. Es decir, los planes de Dios que Dios tiene para tu vida y para mi vida no siempre son los que usted piensa que son los correctos, o lo que usted piensa porque es una buena cosa lo que usted quiere hacer y usted dice, ¿y esto por qué Dios no quiere hacerlo? Simplemente porque Dios no quiere usarte a ti para un tipo de cosa y va a usar a otra persona para ese tipo de cosas. En el pasaje paralelo de 2 de Crónicas, capítulo 17, versículos 3 y 4, la respuesta es más directa, ya que Dios le dice a David. Cuando vamos aquí a la Biblia, usted va a encontrar a partir del versículo 3 que dice, Natán dijo al rey, anda y haz todo lo que esté en tu corazón, porque Jehová está contigo. Y dice la Biblia en el versículo 4 que aconteció aquella noche que vino palabra de Jehová a Natán diciendo, ve y di a mi siervo David, así ha dicho Jehová, ¿tú has de edificar casa para mí? Como que Dios le estaba diciendo, ¿acaso tú eres la persona que yo tengo para que tú edifiques la casa para mí, a mi nombre? ¿Y había un mal propósito en David? No, David quería hacer algo bueno. David quería hacer algo para glorificar a Dios. Y la intención de su corazón era pero muy buena. Ahora vamos aquí a Crónicas en un pasaje paralelo. Y cuando vamos a Crónicas capítulo 17, versículos 3 y 4, la respuesta que dio Dios a David fue mucho más directa y mucho más clara. Cuando Natán le dice a David, como palabra de Dios para él, ve y di a mi siervo David, que así ha dicho Jehová, no serás tú el que me edifique una casa en la que yo habite. Fíjense, si usted se da cuenta, en el corazón de David había una buena intención. Había un buen deseo. David quería hacer algo bueno para Dios. Era un buen plan. ¿Por qué era un buen plan? Ya él estaba cómodo, él tenía su casa, él tenía todas sus comodidades y pensó, si yo estoy así, ¿por qué yo no puedo edificar entonces para Dios algo hermoso y extraordinario? Y Dios le dijo, no. Y esto nos da a nosotros a entender que cuando nosotros tengamos aún un plan magnífico y sepamos que puede ser un plan extraordinario y que Dios puede verlo con agrado,
quizás no sea el plan de Dios. Quizás no sea lo que Dios tiene para mi vida. Quizás no sea lo que Dios quiera hacer conmigo por medio de lo que yo estoy pensando o soñando, como estaba pensando David en este momento. Y este magnífico plan que se le ocurrió a David, no había nada de malo en él. Si usted ve la Escritura, al contrario, Dios aprueba el plan de David. Pero lo que pasa es que aprobar el plan de David no quería decir que David fuera el que hiciera el plan. Dios miró con agrado el plan de David, pero tú no vas a ser el que vas a construir el templo. Dios puede trazarse un plan con cada uno de nosotros y nuestros planes siempre son los que Dios tiene para nosotros y no los que nosotros queremos tener para nosotros mismos. Para Natán iba a ser algo muy difícil transmitirle aquella verdad a David. Imagínense por un momento que instantes antes ya Dios había tenido comunicación con Natán, pero Natán un día antes le había dicho a David, hazlo, el plan está perfecto. Si ya tú estás en estas comodidades, entonces constrúyele, porque Dios te ha dado todo esto. Constrúyele casa a Jehová. Y entonces, más tarde, se aparece Dios y le dice a Natán, vas a decirle a David que este no es mi plan. Ese será su plan, pero no es mi plan. Él no me construirá casa a mí. Yo no quiero que Él sea el que me construya casa para mí. Dios no estaba desaprobando el plan. ¿Ok? Dios lo que no quería que Él fuera el que llevara adelante el plan. Hay cosas que nosotros tenemos que entender y cuando yo miro mi vida ministerial y miro las cosas que Dios ha hecho con mi vida y los planes que yo en mi corazón he tenido para hacer para la obra del Señor, he visto planes frustrados. Y yo he dicho, ¿pero por qué, Señor? Y después he visto cómo lo mismo que yo he deseado ahora es una realidad. Yo recuerdo que cuando nosotros llegamos al primer campo misionero en el año 2002, que nos graduamos del seminario y en el primer campo misionero, no, el primer campo después de graduado. Llegamos a un pueblo llamado San Fernando de Camarones, aquí tenemos hermanos que tienen familia por allá. Y recuerdo que llegamos a una iglesia cuando aquello tenía 27 miembros, solamente tenía un templo y tenía unas habitaciones en la parte de atrás del templo, pero no tenía una casa pastoral. Por tanto, los pastores que iban estaban poco tiempo y se iban. Y como pastor residiendo allí, yo fui el segundo pastor que fui a vivir ese lugar, porque nadie iba para quedarse, porque no tenían lugar para la familia. Y Dios puso en mi corazón el deseo de construir un lugar. Y yo decía, bueno, Señor, si es tu plan, que nosotros podamos tener todas las cosas para llevar adelante tu plan. Y recuerdo que primero vino una persona y nos vendió un terreno. Cuando nos vendió un terreno, nosotros no teníamos dinero, tuvimos que salir a buscar dinero, pero como era parte del plan de Dios, increíblemente el dinero apareció. Y lo que costaba eran $100. Escuchen, $100. Pero nosotros no teníamos ni $100 para dar por el pedacito de terreno aquel donde nosotros creíamos que era el lugar ideal para construir una casa. En fin, apareció el dinero para comprar el terreno. Y después de esto continuamos con el plan. Señor, si ya tenemos el terreno porque tú tienes un plan. Nosotros queremos hacer una casa allí de 2 plantas, de 2 pisos, donde vamos a tener en la parte de abajo, porque el terreno era muy pequeño. En la parte de abajo teníamos que tener varias habitaciones, pero en la parte de arriba estarían los cuartos. Y así fue nuestro plan y comenzamos a trabajar en el plan que nosotros habíamos tenido de parte de Dios y que sentíamos de parte de Dios que era. Y comenzamos y llegó el momento en que cuando íbamos a comenzar la obra, tuvimos la oportunidad de que nos dijeran que sí, comenzamos la construcción, pero al final no pudimos hacer la obra completa. Tuvimos que hacer solamente la primera planta. Cuando íbamos para la segunda planta, todo se obstaculizó. No había manera de continuar, no había dinero, no había permisos, no había manera de continuar una segunda planta. Y tuvimos que entonces acomodar toda la casa de abajo. Nuestro plan y nuestro sueño era poder hacer 2 pisos, pero así no fue. Nos fuimos de San Fernando de Camarones y al cabo de los 10 años llegó un nuevo pastor. Y cuando llegó aquel nuevo pastor y comenzó a vivir aquel lugar, le hablaron del plan y del sueño. Y hoy por hoy la casa que comenzó con una primera planta, con un sueño de 2 pisos, tiene 2 pisos, con la parte de abajo,
que pudimos hacer nosotros y la segunda planta que la hizo el pastor que fue posterior a nosotros, porque Dios no tenía el plan para nosotros de hacer el segundo piso. Es decir, no es que Dios haya desaprobado el plan, sino que Dios no quería que nosotros continuáramos con ese plan y simplemente su plan era hasta aquí. Y hasta aquí es que yo quiero que ustedes hagan. Así son los planes del Señor. Dios obra de maneras que nosotros no entendemos. Y hace cosas que a veces nosotros ni siquiera imaginamos. Hay ocasiones en que Dios nos dice no. Y hay ocasiones en que Dios te dice ya basta, hasta aquí, hasta este momento. Estas son las cosas que yo quiero que tú hagas. Y debemos entender que aún teniendo el deseo de hacer algo, no quiere decir que no sean honorables, que no sean cosas buenas las que deseamos hacer. Pueden ser las mejores, las más honorables, pero Dios no quiere que seas tú quien la haga. Dios tiene otro plan y cuando Dios establece tu plan es difícil que nosotros cambiemos eso porque Dios va a llevar adelante lo que Él desea. Es difícil también entender el momento en que Dios guiará todo para traer paz a nuestra vida cuando estamos en medio de un plan. Y cuando nosotros deseamos hacer algo y queremos y pensamos que es lo correcto y Dios dice que no, entonces nosotros simplemente no vamos a llegar a la realización de ese plan. Recuerdo también en el ministerio que yo tuve muchos de esos planes y sueños y cuando yo me enfrascaba en planes y sueños como eso, veía como Dios abría una puerta, pero me cerraba otra y yo decía, ¿pero por qué? Porque esto es bueno, pero no es lo que yo quiero que tú hagas. Si usted se da cuenta también en el Nuevo Testamento va a encontrar al apóstol Pablo que en una ocasión quería dirigirse a una ciudad y Dios se interpuso y la obra del Espíritu lo llevó a otro lugar porque Dios tenía otro plan. Y cuando Dios obra y Dios tiene un plan, ese es el plan que Dios tiene para ti. He conocido también a muchas personas que hoy, después de años, se acercan a mí y hemos conversado y yo los miro y digo, Dios mío, esta persona hubiera sido un tremendo pastor. Tuvo llamamiento a ministerio pastoral, pero al final se frustraron. No respondieron al llamado. Y al no responder al llamado, entonces, ¿qué sucedió con el tiempo? Que no entraron al plan de Dios y viven frustrados toda una vida. He conocido iglesias que son dirigidas por personas que fueron frustrados, que son pastores frustrados porque no obedecieron al llamado cuando Dios los llamó y después quedaron al frente de iglesias y cuando llegaron los pastores, entonces había conflicto con esos pastores. ¿Por qué? Porque Dios te había llamado a un ministerio, no respondiste y cuando viene la persona que Dios tiene para ese lugar, entonces tú vas a ir en contra. No, responde al llamado, haz lo que Dios tiene para ti. No frustres los sueños que Dios tiene para ti. No es tu sueño, es el sueño de Dios para nosotros. Es el deseo de Dios para nosotros. David tenía un sueño, tenía un deseo, construir la casa de Jehová. Pero Dios le dice, no la construirás. Tú no serás el hombre. Por eso es que el plan de Dios es perfecto, el de nosotros no. Y si vamos a someternos a un plan, tenemos que someternos al plan de Dios y no al que nosotros queremos. En el versículo 8, el mensaje de Dios a David fue claro. Yo te tomé del redil, de detrás de las ovejas, para que fueses príncipe sobre mi pueblo. Dios lo dice claramente. Usted va al versículo 8 del capítulo 7 y Dios le dice así. Le dirás a David, le dice Dios a Natán, tú le dirás a David, yo te escogí, te saqué del redil. ¿Qué cosa era David? Era un pastor de ovejas. ¿Y cómo Dios lo sacó de allí? Porque Dios lo llamó. El insignificante hombre, que esto lo vimos en una predicación, el hombre insignificante que nadie quería, Samuel llegó allí a la casa del padre de David y le dijo, bueno, ¿no hay otro más? Y dice, sí, está mi hijo en el campo, pastoreando ovejas. Bueno, tráemelo. Y nada más que Samuel vio a David entrar, dijo, este es el hombre. Porque el plan de Dios era que fuera David, no que fuera el hermano mayor de David, el rey sobre Israel. Dios tenía un plan. Y Dios iba a llevar adelante su plan. Y escogió a David, no escogió a otro para llevar adelante su plan. Por eso es que allí cuando vemos la palabra de Dios, yo te tomé del redil, de detrás de las ovejas, para que fueses príncipe sobre mi pueblo. Aquí podemos ver claramente cómo Dios estaba manifestando su plan y propósito para con David. Y así lo hizo durante toda su vida. Durante toda la vida de David, Dios estuvo allí actuando de una manera directa para que él pudiera obedecer y también ser guiado hacia lo que Dios tenía. De aquí surge la segunda enseñanza que quiero compartir con ustedes. Hoy vamos a compartir dos enseñanzas claras. La primera que dije y esta segunda. Dios tiene un plan definido para cada uno de sus hijos. Primero,
no siempre tus planes son los planes de Dios. Dios tiene un plan diferente al tuyo. Pero tú tienes que estar seguro que aún teniendo Dios un plan diferente al tuyo, Él siempre tiene un plan bien claro para ti. Usted no está aquí por la casualidad. Ninguno de nosotros llegamos hoy al templo por casualidad. Dios tiene un propósito por lo cual usted está aquí hoy. Y ese propósito es porque Dios tiene un plan para su vida. Ahora, usted tiene que darse la tarea de orar, de buscar a Dios, de leer la Escritura y preguntarle al Señor, Señor, ¿qué tú tienes para mi vida? Yo puedo decirle claramente de que tú estás aquí hoy para escuchar la palabra del Señor, porque es lo que estoy haciendo yo ahora y lo que Dios está transmitiendo a su vida. Pero más allá de esto, usted tiene que saber de que Dios tiene un plan más allá de escuchar una predicación. Usted tiene entonces que ponerse en manos de Dios para que Dios le muestre su plan. El sueño de Dios para su vida. El proyecto de Dios para su vida. Y esto es una decisión muy personal dentro de su relación con Dios. Dios tiene un plan definido para cada uno de sus hijos. David fue ungido para ser rey sobre Israel. Y no para construir el templo para Dios. Repito, ¿era un buen plan el de construir el templo? Sí, era un buen plan. ¿Era un buen deseo construir el templo? Era un buen deseo. ¿Era un gran sueño? Sí, era un gran sueño construir el templo. Construir el templo para Dios era un sueño extraordinario. Sí, era un gran sueño, pero no era ni el plan, ni el deseo, ni el sueño de Dios para David. ¿Entienden eso? Eran cosas buenas las que David deseaba, pero no era lo que Dios deseaba para David. Y esto es difícil de comprender muchas veces. Es difícil comprender de que por qué Dios no va a obrar o no me va a ayudar en lo que yo estoy soñando, si no es un mal sueño. Yo quisiera ser millonario para regalar mis millones a la gente. ¿Y por qué no soy millonario? Porque no es el plan de Dios. ¿Ok? El plan de Dios no es que usted sea millonario para que reparte dinero, porque Dios no te llamó a eso. Ahora, no es el plan contigo. Pero ahora quizás Dios levanta a Ninosca y le da $1 millón porque Dios quiere que sea Ninosca la que reparte $1 millón. Y es el plan de Dios. Ninosca debe estar diciendo, Señor, que la boca del pastor sea bendita. Pero es así, hermanos. Los planes nuestros se alinean al plan de Dios y cuando Dios tiene un plan, ese es el que va a cumplir, no el plan de nosotros. Se muestra claramente, David quería hacer el templo, Dios no quería que David hiciera el templo. ¿Era un buen sueño? Era un buen sueño. Dios se lo dice, muy bueno, está muy bien de tu parte que quieras hacerme, pero tú no eres el que lo vas a hacer. Tú no eres el que lo vas a hacer. Entonces el versículo 9, 10 le dice, he estado contigo todo el tiempo. Fíjense el versículo 9 como dice la palabra. Y he estado contigo en todo cuanto has andado, y delante de ti he destruido a todos tus enemigos, y te he dado nombre grande como el nombre de los grandes que hay en la tierra. Como queriendo decir, tú no necesitas construir nada para mí. Yo no quiero que tú seas. Yo he estado contigo David, sí. Tú has estado conmigo, Señor. He destruido a todos los enemigos que te han hecho frente. ¿Ha sido así, David? Sí, Señor, ha sido así. Te he dado un nombre grande entre los grandes de la tierra. Mataste a Goliat, rendiste a los ejércitos filisteos, conquistaste Sión, Jerusalén. Has hecho grandes cosas, extendiste mi reino. ¿Tú quieres otra cosa? No, yo quiero que tú seas rey. Yo quiero que tú seas rey sobre Israel. Para eso yo te llamé. Para eso yo te puse, para eso yo te saqué de allí, del campo, del pastoreo de ovejas, para ponerte como el rey sobre mi pueblo. Yo quiero que tú seas el rey sobre mi pueblo. Yo quiero que tú pastorees a mi pueblo, así como pastoreabas y defendías las ovejas en el campo. Eso es lo que yo quiero que tú hagas, David. Yo no quiero que tú me construyas casa. De hecho, tú no la construirás, aunque sea un gran sueño de tu corazón. De hecho, la Biblia nos dice que David fue el que recopiló todos los materiales del templo. Él tenía grandes relaciones por Irán y todos aquellos reyes alrededor que conocían de la fama de David, porque Dios lo hizo un hombre de guerra y extraordinario. Si usted va a Israel, el nombre que aparece en Israel y que siempre es David, la ciudad de David, Jerusalén. ¿Por qué? Porque fue un rey extraordinario. Dios le dio un nombre para ser recordado. Sí, es verdad. Pero no para ser recordado como el que construyó el templo de Dios.
Él no iba a ser recordado de esta manera. Querido hermano, allí vemos claramente que Dios le estaba diciendo, tú eres un hombre de batallas. Te he bendecido para que sometas a tus enemigos y para que reines sobre mi pueblo y no para que construyas lo que tú deseas. Yo no deseo eso para ti. Dios a algunos nos llama para ser soldados. Escuchen. A otros para trabajar duro en la trinchera. A otros también Dios va a llamar para que vayan a representar a Dios hasta los confines de la tierra. Así llama a Dios a personas para que vayan a confines de la tierra. Pero no todos son llamados a construir. No todos somos llamados a construir. Dios nos da dones y nos usa de una forma diferente en cada una de las áreas y ministerios. Y cuando vemos esto es porque Dios va a usarnos para esto y no nos va a usar para lo otro. Por eso es que todos nosotros tenemos dones que Dios nos da para usarlo para la gloria del Señor. Pero tú no puedes tener todos los dones. Tú no puedes tener el monopolio de todas las cosas. Tú simplemente vas a hacer lo que Dios tiene para ti. En el momento que Dios tiene para ti. Y esto es otra cosa importante. Todos tenemos un momento de nuestra vida. Y en ese momento es que Dios nos ha puesto para vivirlo. Miren. Algunos de ustedes quizá hubiera pensado, caramba, si yo hubiera vivido 20 años atrás y hubiera pasado mi vejez tranquilo y no hubiera pasado por el COVID. Qué bueno sería, ¿eh? A principio, cuando estábamos aunque estamos en plena pandemia todavía, pero cuando todavía no se conocía mucho y que no había nada y que todo, yo decía, Dios mío, ¿verdad que nos tocó duro a nosotros? ¿Por qué? ¿Por qué tú me trajiste a mí en este tiempo y no fue para otro? Bueno, porque este es el tiempo tuyo. Y la pregunta no es por qué tú me trajiste en este tiempo, sino para qué tú me trajiste en este tiempo. ¿Me explico? ¿Para qué tú me trajiste? Porque Dios no trajo a otro, Dios me trajo a mí a este tiempo, lo trajo a usted en este tiempo. Porque Dios tiene un plan con su vida, hermano. Dios tiene un proyecto de vida para usted, un proyecto que Dios lo va a cumplir en su tiempo y lo va a hacer y lo va a llevar adelante. Y querido hermano, siempre es bueno saber que Dios tiene un plan definido, eso siempre es bueno. Cuando tú sabes que Dios está en el cielo, está reinando y Dios tiene un plan definido, usted tiene tranquilidad. Y eso entonces hace que usted siga adelante, porque el plan de Dios es para nosotros y siempre el plan de Dios es perfecto. Y nada va a acontecer fuera del plan de Dios. Eso usted tiene que entenderlo. Yo estoy aquí para glorificar a Dios en esta tierra hasta que Dios me llame a su presencia. Y si Dios quiere llamarme hoy, me va a llamar hoy porque era el plan de Dios. Más allá de cuidarme, que tengo que hacerlo, escúchenme, tengo que hacerlo porque no puedo tentar a Dios con respecto a las cosas que están pasando, porque mismo Cristo, cuando fue subido al pináculo del templo, le dijo, si tú eres el Hijo de Dios, lánzate. Que vendrán los ángeles de Dios y te van a sostener. Y ahí le dice, no tentarás al Señor tu Dios. Es decir, no vamos a tentar a Dios diciendo, bueno, aquí están los enfermos, voy sin máscara y voy sin nada. Me voy para el hospital y no me voy a poner traje como los médicos. No, si de todas formas Dios está conmigo. No tientes a Dios. Pero lo que sí usted puede estar seguro es que el plan de Dios se va a cumplir en su vida tal como Dios lo tiene preparado desde la eternidad. Dios va a cumplir su plan. No tientes a Dios, porque entonces vas a pasar por momentos difíciles. Simplemente ponte en manos de Dios para que Él siga obrando a la luz de lo que Él tiene para ti. Por tanto, no somos nosotros quienes alargamos o acortamos nuestro tiempo, sino que todo es guiado conforme al plan perfecto de Dios para cada uno de nosotros, quien en su voluntad permisiva, escuchen, en su voluntad permisiva permite que ocurran cosas que son necesarias para cumplir su plan absoluto de los tiempos. Ejemplo de esto es, Dios no está de acuerdo con el asesinato. ¿Es la voluntad de Dios que haya asesinato? No. ¿Que haya una persona que se levante contra otro y lo mate? No, ese no es el plan de Dios. Porque dice la Biblia, no matarás. Dios no está de acuerdo con que haya asesinatos. Dios no está de acuerdo con la injusticia, con lo que hoy estamos viviendo en el mundo entero. Estoy mirando las noticias en Afganistán y yo digo, Dios mío, qué locura. Me entristece ver a madres que le están echando agua así por la cabeza a niños porque quieren ser evacuados, porque saben que van a ser asesinados por un régimen que está imperando ahora nuevamente en Afganistán después de 20 años de un gobierno interino
estadounidense le han vendido el país nuevamente al terrorismo. Yo lo creo. Y las personas están sufriendo. Están mirando. Entonces, ¿Dios está de acuerdo con la injusticia? No, Dios no está de acuerdo con la injusticia. Dios no está de acuerdo tampoco con el maltrato de nadie. Dios no está de acuerdo que ahora tú vengas como esposo y tú digas, yo tengo autoridad sobre mi mujer y maltratar a tu mujer. No, Dios no está de acuerdo con el maltrato, ni con el maltrato de tu esposa, ni de tus hijos, ni de nadie. Dios no está de acuerdo con eso. Dios no está de acuerdo con el pecado, ni pacta con el pecado en sentido general. Entonces, ¿por qué ocurre todo esto? Ocurre porque en su voluntad permisiva Dios hace que ocurran todas estas cosas para alcanzar al final un plan absoluto que se cumplirá en el fin de los tiempos. Y Dios ha establecido así su plan y todas estas cosas acontecerán porque el pecado está y Dios está rigiendo la historia, aun cuando piensa el hombre que está llevando adelante su plan. No es el plan del hombre, es el plan de Dios. Cuando construyeron la bomba atómica, se descubrió los átomos atómicos y se construyó la primera, las personas pensaron, oye, es tremendo plan, ahora sí podemos conquistar el mundo. No, pero no era tu plan. Dios permitió que tú lo hicieras. Porque Dios tiene un plan por encima del tuyo. Y todo va a apuntar al plan de Dios. Vino el COVID. Caramba, ¿quién fue el loco que hizo esto? Porque verdaderamente hay que tener mal corazón para hacer algo así. No estamos experimentando y se nos salió. Quizás no fue tan mala la persona, fue alguien que se le salió, pero salió y contagió a todo el mundo. Y han muerto ya millones de personas con el COVID. Y uno dice, bueno, ¿y el plan de Dios? ¿Dios permitió? ¿Dios quería esto? ¿Era la voluntad de Dios? No, esto es producto de las propias decisiones del hombre. El hombre decidió hacer esto. El plan de Dios está por encima. Ahora Dios está usando todo esto para cumplir su plan. Y en su voluntad permisiva ha permitido que sucedan estas cosas para Él llevar adelante un plan perfecto de los tiempos, que usted puede estar seguro que se cumplirá. Pero ha dejado al hombre a su desvío. Como dice allí exactamente en Romanos capítulo 1, dice que los entregó a sus propias concupiscencias, a sus propios deseos y pasiones. Producto del pecado. Dios los entregó. Por eso viven hombres con hombres, así mismo lo dice Romanos, mujeres con mujeres, llevando adelante su propio extravío. No porque Dios quiera que sea así, sino porque ellos decidieron vivir de esta manera y Dios los entregó. Pero al final, Dios sigue estableciendo su plan. El plan de Dios es perfecto. El plan de Dios para tu vida es perfecto. Querido hermano, Dios permite todas estas cosas para cumplir su plan absoluto de los tiempos. E individualmente Dios tiene un plan con cada uno de nosotros, sus hijos. Nos equipa para que lo cumplamos. Por eso nos da dones, para que sirvamos, para que cumplamos su plan en este mundo. Cuando observamos la vida de Abraham, escuchen, José, Moisés, Elías, Juan el Bautista, Pablo, el apóstol Juan y muchos otros de la Biblia, podemos observar cómo cada uno de ellos cumplió el plan de Dios en su tiempo. Así también nosotros estamos en esta tierra para cumplir el plan de Dios en este tiempo. Juan el Bautista vino a preparar el camino del Señor. Yo cuando leo el pasaje, Juan se fue al desierto. Estuvo viviendo en el desierto y ya cuando Cristo a los 30 años comienza su ministerio, ahí estaba Juan porque ya predicaba que el reino de los cielos se había acercado y de pronto ve a Cristo y dice, este es el Cordero de Dios que quita el pecado. Dios se lo estaba revelando y ese era el plan de Dios para Juan. Y dice Cristo que no ha habido profeta más grande que este hombre. Y lo que hizo fue anunciar la venida del Señor solamente. Solo la venida del Señor. Después de esto, todos conocemos la historia. Se le atravesó allí a la familia real. Pidieron su cabeza por un cumpleaños. Y Juan fue decapitado. Dios mío, ¿cómo un hombre tan grande? ¿Acaso fue por el pecado de Juan que Dios le quitó la vida? No, hermanos. Entonces no echemos la culpa de que alguien perece o que alguien es por el pecado. Hay cosas y cosas, ¿ok? Porque a veces tenemos una mala teología de las Escrituras diciendo de bueno, se enfermó porque pecó o se murió porque hizo algo contra Dios. No tengamos mucho cuidado. No hay ningún fundamento bíblico para creer estas cosas. ¿Ok?
Ahora, que ha venido enfermedad a personas para Dios traerlo cuando son hijos en un momento determinado con alguna enfermedad, eso sí lo dice la Biblia. Pero ¿qué pasó con Juan? ¿Qué pasó con Job? Todos estos grandes hombres tuvieron su plan perfecto de Dios y Dios los usó para glorificarlo a Él en su momento. Usted y yo también estamos en esta tierra para cumplir el plan perfecto de Dios, para hacer la obra del Señor. Querido hermano, Dios entonces quiere hacer una obra extraordinaria con usted. Usted tiene que simplemente saber que Dios tiene un plan definido y usted unirse al plan del Señor. Dice la Biblia que luego de esto Dios le da una promesa a David. Dios le dice, tú no vas a construir el templo, yo tengo un plan para ti, David. No es el plan tuyo, es el plan mío. Por eso el plan mío es definido, pero yo tengo promesas para ti, David. Yo tengo la promesa para ti, que tu reino será afirmado. Tú tendrás un reino eterno, un reino para siempre, que tu hijo sería quien iba a construir el templo. Dijo, tú no vas a construirlo, pero vendrás de ti, de tu propia sangre, de tu propia simiente, alguien que yo levantaré y estaré con él y será el que construirá el templo para mí. Tú no serás David, pero tu hijo sí, porque tu plan es bueno, pero tú no eres el hombre para ejercer ese plan. Hay otra persona que yo quiero. Tú estás aquí ahora para esto. Pero el otro, yo lo levantaré para hacer esto otro. Por eso, hermanos, debemos saber que Salomón iba a tener otro rol dentro del reino. Salomón dice la Biblia que tendría más riquezas. Salomón sería más sabio que David. Eso lo dice la Biblia, no lo digo yo. Salomón iba a construir el templo. Eso era la parte del rol que Dios tenía para Salomón. Sin embargo, David solamente iba a tener esa historia que lo iba a reconocer como el hombre que tenía un corazón conforme al de Dios. No fue el que construyó el templo, no fue el más rico, no fue el más sabio, pero era el hombre conforme al corazón de Dios. Entonces, mi hermano, no miremos a nuestro alrededor buscando que yo quiero ser como él, como ella. ¿Por qué Dios no me usa así o me usa de esta forma? No, Dios te va a usar a ti y va a hacer contigo lo que Él quiere y tiene para ti. Dios no quiere que usted sea otro. Dios quiere que usted sea usted mismo. Y te va a usar a ti como eres. Lo va a usar a usted como es. No como usa otro. Lo va a usar usted de la forma diferente. Yo no puedo hacer lo que ustedes hacen. Porque quizás no sería tan efectivo. Pero quizás muchos de ustedes no pudieran hacer tampoco lo que yo hago. ¿Por qué? Porque Dios nos ha levantado en un tiempo como este con roles dentro del ministerio para realizar su obra. No quieras hacer lo que no te corresponde. Simplemente haz lo que Dios tiene para ti. Llegamos a las siguientes conclusiones, mis queridos hermanos, y aquí está. Dios tiene un plan perfecto para cada uno de nosotros, sus hijos. Por ello debemos siempre recordar que nuestros planes no siempre son los de Dios. Recuerda eso, el plan tuyo no siempre es el plan de Dios, aunque sea un buen plan. No te frustres cuando tú quieras hacer algo y no lo logres. Simplemente di, Señor, si en realidad tú no quieres hacerlo, es porque tú tienes tu plan. Ayúdame a descifrar tu plan. Ayúdame a descifrar tu plan. Cuando yo llegué a los Estados Unidos, estaba viniendo a los Estados Unidos desde el año 2010. Teníamos todo como refugiados políticos para llegar a los Estados Unidos. Tenía historia suficiente que me estaban haciendo la vida difícil en Cuba, en mi país. Habíamos aplicado para salir. Yo era pastor en Cuba, siempre fui pastor en Cuba y era difícil hacer el ministerio en Cuba. Así hice todos mis años de ministerio hasta el 2016 que llegué a los Estados Unidos. Pero durante todos los años que me gradué, desde el seminario, antes del seminario, desde el 98 hasta el 2016 que llegué a los Estados Unidos, fue difícil. Amenazas. En una ocasión me pusieron una multa de $1,000 cuando yo ganaba $30 mensuales. Era simplemente para llevarme a fiscalía, para meterme preso por cosas que algún día pudiéramos explicar más. Pero era difícil la convivencia allá y difícil hacer el ministerio. Y yo decía, Señor, si tengo todo. Salió mi suegro en el 2010, sale mi cuñado también en el 2010. Y nosotros que éramos los que teníamos más argumentos, escuchen,
Los que teníamos más argumentos para salir definitivo del país, que teníamos más problemas, más situación, el Señor nos cerró la puerta. En San Fernando de Camarones tuvimos muchos conflictos, producto a situaciones con el gobierno, y el gobierno era ahí. Llegamos al otro campo igual. En el último campo me pusieron una cámara frente a la casa pastoral, una cámara, cuando en Cuba no tenían cámara en ninguna de las calles. Un centro de vigilancia. Así. Y yo decía, Señor, ¿por qué? Todo está bien. Pero siempre dije, el día que yo salga de Cuba, salgo en un avión, que Dios lo va a poner. Si Dios tiene su plan, Él me va a poner el avión y me va a sacar directo. Yo no vengo ni por México, ni por Canadá, ni por ninguno. Y muchos de ustedes vinieron así. Yo dije, yo no voy a hacerlo. Pasaron la frontera amigos míos, pastores, y me llamaban y me dijeron, oye, tenemos los contactos, vamos a hacerlo. Estoy hablando cosas aquí que ustedes saben cómo funciona en este país. Y yo le dije, no, eso no es lo que yo siento en mi corazón y me trae paz. No salgo así. Salió el otro, oye, sí, dale, que tenemos todo, vamos. Teníamos la posibilidad hasta de dinero, todo. No, el día que salgo confiado y tranquilo de que Dios me está sacando seguro. En el año 2016, Dios nos dio la visa a los 4. Pasaron 6 años después que yo no entendía, porque mi plan era de que las cosas eran buenas, todo estaba bien, todo esto, pero no era el plan de Dios en ese momento. Dios tenía otro plan, Dios tenía otro proyecto para mí, y así hice ministerio durante 6 años más de mi vida en Cuba, en iglesias donde fueron una bendición para mí, y que Dios me dio grandes cosas en esos lugares, y en su momento, cuando menos lo esperaba, se los confieso, cuando menos lo esperaba, cuando era más difícil que sucediera, cuando todas las probabilidades decían que no, cuando yo me presentara con mis 2 hijos para pedir visa para ellos, me iban a decir que no, yo decía, estoy con paz y vamos a hacerlo. Y hicimos todas las inversiones y todo, y Dios abrió la puerta. Y cuando el cónsul me hizo las preguntas que yo le contesté, y me dice, ¿dónde está la sede de la Convención Bautista de los Estados Unidos? Yo le dije, no sé dónde está la sede de la Convención Bautista de los Estados Unidos. Lo único que puedo decirles es dónde está la sede de la Convención Bautista de Cuba Occidental. Pero en los Estados Unidos no sé nada. Me miró, se rió y me dijo, venga a buscar su visa la próxima semana. Dios tiene un plan, hermanos. Y yo lo que quiero es que usted comprenda que el plan de Dios siempre es perfecto. A Dios no se le escapa nada de sus manos. Por eso es que nunca pienses que usted está aquí simplemente por casualidad, o que ya todo se acabó. Todo no se ha acabado. Se acaba cuando Dios dice, hasta aquí. Que Dios les bendiga. Nos ponemos en pie y oramos. Vamos a orar. Señor, te damos las gracias por esta bendición que tenemos de compartir tu palabra. Gracias por la vida de David, por las enseñanzas que tú nos das a través de ella. Pedimos tu bendición para nuestra iglesia, tu cuidado, Señor, tu provisión. Guíanos siempre para llevar adelante tu plan y no el nuestro. Ayúdanos a unirnos a ti, Señor, en cada uno de tus proyectos, y no te unas tú a los nuestros, porque los nuestros son imperfectos, pero tu plan de los tiempos es perfecto. Gracias por ello, Señor. En el nombre de Jesús te agradecemos. Amén y amén. Que Dios les bendiga, hermanos.